Señores, si el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anda como perro sarnoso, buscando por las calles a ver quién le ayuda a restablecer el sistema energético de su país, ¿qué país le podría vender petróleo si se ha peleado con el líder de Sudamérica, con México? Ahora está dando marcha atrás y quiere pedirle disculpas a los mexicanos y además quiere venir a nuestro territorio a negociar la compra de cargamentos de nuevos hidrocarburos. Vamos a conocer ahora. Noboa apunta pero no dispara. Envió el ejército cuando México estaba desprevenido a atacar territorio nacional, pero no había sospechado lo que le venía encima luego. Ahora bien, los españoles, que son una de las fuentes de riqueza más grande del Ecuador, se están yendo del país y se están llevando los capitales. Muchísimos españoles que se habían radicado hace más de 20 años en la nación sudamericana hoy han visto el país sumido en un caos, están vendiendo todas sus posesiones y se están regresando a España. Atento a ese dato. México acorrala petroleras ecuatorianas. Ecuador tiene petroleras muy eficientes y un petróleo que le puede suplir en la demanda energética. El problema es que no tienen cómo refinarlo y no puedes hacer nada con la materia prima si no logras convertirlo en combustible. Y aquí es donde radica el principal problema para las empresas energéticas ecuatorianas, que a pesar de tener el petróleo asegurado en subsuelo, no tienen refinerías. El gobierno o los gobiernos anteriores nunca se han puesto a pensar que el día que México decida no refinarle más petróleo, se van a quedar a oscuras y sin el abastecimiento de los hidrocarburos. ¿Por qué razón Ecuador agredió a México? Si sabían que México controla el sistema energético tanto de Ecuador como de Argentina y otros países de la región de Sudamérica, ¿por qué Javier Milei, tanto como Daniel Noboa, han agredido a México de esta manera, sabiendo que van a salir afectados? Según los expertos indican que Estados Unidos podría estar detrás de estas altimañas para dañar a México ahora que su economía ha despegado y se está convirtiendo en una amenaza para la economía estadounidense. Según los expertos en economía, crecer económicamente siendo un país vecino de Estados Unidos es lo más peligroso que le puede pasar a México y por eso el país necesita modernizar su marina y su ejército. Te voy a decir cuáles son los peligros que enfrenta México si se convierte en la superpotencia que los expertos le están augurando en la próxima década, mientras Estados Unidos pierde la primera posición ante China. ¿Quién es más odiado en México? ¿Javier Milei o Daniel Noboa? Esa es una pregunta que tú no te esperabas. ¿Cuál de estos dos presidentes sudamericanos es más odiado en México? ¿A quién? ¿A quién de los dos te gustaría que el ejército y la marina lo encontraran, lo metieran en una celda y luego lo veamos llorando, pidiéndole disculpa al pueblo mexicano? ¿Noboa o Javier Milei? Pero vamos a ver esto. Daniel Noboa apunta pero no dispara. Ha visto cómo México le ha sancionado las petroleras y muchas de sus empresas. Ahora el gobierno de Ecuador quiere dar marcha atrás, pero no están pidiéndole disculpa a México ni están tratando de restablecer los sistemas comerciales y mucho menos la embajada. Lo que quiere el gobierno de Daniel Noboa es venir a México para sentarse a hablar con el gobierno la compra de envíos de hidrocarburos. Pero ¿por qué razón Ecuador necesita del petróleo mexicano y de sus refinerías si ellos tienen petróleo? El problema que la demanda energética en el país es alta. No tienen cómo producir energía porque lo hacen a través de combustibles fósiles y el único país que le envía buques gasíferos, barcos gigantes llenos de petróleo refinado convertido en gasolina y en diésel es la empresa mexicana Pemex. Pemex es una paraestatal que pertenece al gobierno y aunque Ecuador quiera hacer negocio con esta petrolera por debajo de la mesa, no va a poder porque estas empresas pertenecen al pueblo mexicano, no a una institución pública. Y esto es importantísimo para entender por qué razón Ecuador se podría quedar a oscura. No solamente tener un invierno oscuro, sino también un verano muy caluroso. Los españoles se están yendo de Ecuador, pero no solamente se están yendo ellos físicamente, sino que se están llevando sus capitales.
Ningún país puede sobrevivir si los inversionistas se llevan el dinero. Y luego que Daniel Noboa envió el ejército a agredir el territorio de México, el mundo le ha dado la espalda al país y ahora no pueden hacer comercio con muchísimos países de la región suramericana. Incluso Javier Milei, que es el enemigo número uno de México, le dio la espalda y lo acusó de actos terroristas. O sea, que Daniel Noboa se encuentra más solo que borracho gruñón. Ahora bien, México acorrala petroleras ecuatorianas. Las petroleras de Ecuador eran la principal fuente de ingreso del país. Mucha gente depende de trabajar en estas empresas y ahora que las reservas se han llenado de petróleo crudo, no de combustible, la gente no va a poder seguir operando en los pozos petroleros porque no hay donde almacenarlo. Ya tienen demasiado petróleo. El problema es que México antes le estaba recibiendo los buques cargados de todo este petróleo para convertirlo en combustible, pero cuando México cortó las relaciones comerciales, pues ahora el país ha tenido que quedar con toda la producción petrolera. No tienen a quién vendérselo porque ese es el problema más grave. El petróleo de Ecuador contiene altas cantidades de azufre y solamente las refinerías mexicanas tienen el sistema sofisticado para poder refinar esta variedad de petróleo. Estados Unidos también tiene este tipo de refinerías, pero ya tienen demasiado petróleo en abundancia y no pueden permitirse traer más porque causarían un cuello de botella y tendrían que dejar de enviarle los combustibles a los países europeos que se deslinearon de Rusia. Por esa razón, ahora mismo Ecuador va a tener un grave problema para poder suplir la demanda energética de su país. ¿Por qué Ecuador agredió a México si sabía que México tiene el control de Sudamérica, si controla todo el sistema energético? Aparentemente los asesores de Daniel Noboa no le dijeron la importancia de México y el rol que juega en el comercio internacional. Cuando Daniel Noboa envió el ejército a atacar la embajada mexicana y a agredir su personal diplomático, no contaban con que México no solamente no iba a enviar ni el ejército ni la marina a agredirlo militarmente, sino que iba a tomar acción buscando con los organismos internacionales implementarle sanciones fuertes. Lo que estaba buscando Noboa era un conflicto militar con México para que Estados Unidos interviniera en contra de México y en favor del país sudamericano y ahí poder enviar los miembros del ejército a invadir territorio nacional mexicano. A Estados Unidos le interesaría muchísimo volver a robarle territorios a México, tomarle su petróleo, los recursos naturales como el litio, que todo mexicano conoce que en las áreas de Sonora se encuentran los mayores yacimientos de litio del norte de América. Estados Unidos se ha quedado fuera de estas minas porque en su país no existe el suficiente para poder controlar el comercio tecnológico que viene en el futuro. Todos los carros eléctricos, que por cierto se han mudado a México, la mayoría de las sedes de ellos como Tesla, buscando estar más cerca de las minas de litios mexicanas. El litio es el nuevo oro blanco. Si ustedes recuerdan que hace 100 años el petróleo se convirtió en el oro negro, donde la mayoría de países se enfrancaban en guerras y en conflicto tratando de ganar los lugares donde había petróleo. Es una de las razones y motivos por el que el gobierno de Joe Biden le ha vuelto a poner sanciones al petróleo de Venezuela. Se la habían quitado temporalmente, pero ahora se la vuelven a imponer. ¿O por qué creen ustedes que el primer ministro de Haití le dijo a Estados Unidos que invadiera su nación para que pudiera controlar la violencia? Si esto mismo lo hubiese hecho Nicolás Maduro en Venezuela, a los 5 minutos tuviéramos el Navy y todos los miembros de la OTAN invadiendo Venezuela y liberándolo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, según los estadounidenses. Pero ¿por qué razón no apoyan los países que sí le piden ayuda como Haití? Porque no les conviene. No hay ningún recurso natural como el petróleo, que es importantísimo para crear energía. Pero ahora viene lo más importante. Se dice que los nuevos conflictos armados que se van a estar generando alrededor del mundo ya no será por el petróleo, por el insumo de dinosaurios, sino por el nuevo oro blanco, el litio. Hay varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Bolivia y Perú, que poseen grandes cantidades de litio. China es un gran exportador y México ni decirlo. Es un productor neto. Y no solamente que es un productor, sino que México no vende la materia prima, sino que ya vende el producto refinado. Le vamos a vender las baterías de iones de litio a las empresas de automóviles eléctricos y a las que hacen paneles solares.
México se va a convertir en uno de los pioneros del litio. No se han desarrollado grandes plantas ni fábricas porque aún le falta mucho por refinar a ese sector tecnológico. Pero cuando esto suceda, México seguirá en el tope de la economía mundial. Ahora bien, ¿quién es más odiado en México? ¿Daniel Noboa o Javier Milei? ¿Cuál de estos dos hombres, si tú te encontraras en la calle, no le dirigirías ni le extenderías las manos, a Milei o a Noboa? Ahora bien, Noboa apunta pero no dispara, se quiere echar para atrás, pero ya lo sucedido está hecho. Se agredió a México y ahora hay que pedirle perdón y disculparse, y los organismos internacionales seguir con estas sanciones que están estrangulando todo el sistema energético. Los españoles se están llevando su capital y su dinero invertido en Ecuador y lo están regresando a España. Las empresas petroleras de México acorralan las petroleras de Ecuador, que ahora no pueden refinar los combustibles. ¿Por qué razón Ecuador agredió a México? ¿Creen ustedes que esto fue simple coincidencia o que Estados Unidos sí está detrás de estos actos maliciosos para tratar de invadir a México, buscando como excusa que México envió su ejército a enfrentarse con otra nación? Además, lo más importante, que no hemos caído en el juego de los estadounidenses y México no le ha prestado mucha atención ni a Daniel Noboa y mucho menos a Javier Milei, los dos títeres de los Estados Unidos. Recuerden que si esta información les es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, ya que muchos de ustedes nos siguen viendo, pero aún no se han suscrito. Además, compártanle esta buena información a sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Y desde las oficinas de Autos Baratos, a todos le vamos a enviar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.